Hola a todos, mi nombre es Daniel Fernando Cifuentes, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás y en la presente oportunidad voy a exponer la conclusión de mi hoja de cálculo para geotecnia aplicada. El tema que correspondía a esta fase del curso era el diseño de muros de contención. Entonces, en esta primera hoja podemos divisar el cálculo de la presión lateral de tierras a la cual se verá sometido dicho muro. Este es el insumo de cálculo inicial para empezar con la fase de diseño geotécnico, ya que de aquí es donde se obtendrán las solicitaciones principales con las cuales se podrá analizar el desempeño geotécnico del muro y concluir un diseño tanto geotécnico como estructural. En esta primera hoja eh, se plantea la inserción de los insumos geotécnicos requeridos para el cálculo del coeficiente lateral de presión de tierras. Se manejan dos metodologías, en donde la primera de ellas trabaja con un promedio de las variables aleatorias que pueda tener el suelo, en este caso el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces se hace la inserción de los parámetros geotécnicos, aquí que están coloreadas en color rojo, y el programa pues habilita el cálculo para el usuario de tres alternativas posibles. La primera ya es el coeficiente de presión lateral de tierras activo, pasivo y en reposo. Entonces se evalúa la presencia de nivel freático, se calcula el esfuerzo vertical, la presión de poros en caso de que exista nivel freático, y si no existe presión lateral nivel freático, pues la presión de poros no será válida. Eh, y se hace el cálculo del esfuerzo vertical efectivo final, el esfuerzo horizontal, y de acuerdo a la forma del diagrama, a nivel estático se podrá obtener el cálculo del resultante y el centroide para localizar el desempeño de fuerzas dentro del sistema. Entonces esta zona de acá es para sacar los promedios de las variables aleatorias y esta zona de acá me brindará información del cálculo final de la presión lateral de tierras. Ahora entramos a la fase de diseño del muro de contención a nivel geotécnico. Entonces se nos habla primero de dos alternativas posibles de acuerdo a la situación en las cuales nos veamos enfrentados. La primera de ellas es un muro de gravedad, en donde su principal característica es el desempeño y contraprestación de los esfuerzos a partir de su propio esfuerzo y de su propia densidad, que deriva de su propio peso. Eh, Se habla de otro tipo de muros que trabajan en un estado emboladizo, donde el desempeño de las cargas pues funciona básicamente igual, pero la contraprestación de los esfuerzos será definida de diferente manera y por ende concluirá un diseño pues en teoría mucho más eficiente a nivel de material. Pero realmente la escogencia entre estas dos alternativas depende de la situación en específico. Bien, entonces en esta zona de la hoja de cálculo se establecen las principales variables de predimensionamiento del muro de contención geométricas, las cuales dictaminarán cómo se va a comportar gráficamente y espacialmente el muro de contención una vez éste interactúe con el medio que está conteniendo. Aquí el usuario se verá en la obligación de imponer la principal variable, que sería la altura, que es una variable que se obtiene a partir de datos topográficos, un espesor, y el resto de variables los propondrá la hoja de cálculo. Entonces aprovecho y esto lo coloreo de otro color para que se entienda que son variables que las calcula la propia hoja. En esta parte de acá, la hoja de cálculo va a validar si las magnitudes insertadas cumplen eh, con los estados de predimensionamiento iniciales proporcionados por las normativas y por eh, los parámetros teóricos ya previamente establecidos en las literaturas y demás. Y lo mismo pasa con el predimensionamiento para el muro emboladizo. Entonces aquí en la gráfica se divisa la acotación de cada una de las variables para las cuales están asociadas los valores que se van a insertar en esta hoja de acá. Entonces aquí funciona igual, estos valores son en estado de inserción y estos valores son en estado de cálculo propio de la hoja. De igual manera se valida el cumplimiento con condicionales de acuerdo a estándares teóricos y normativos. Perdón. Una vez ya teniendo la idea básica de cómo se va a comportar geométricamente el muro de contención, iniciamos con el diseño geotécnico. ¿Cómo se obtiene el diseño geotécnico? Validando y sometiendo el muro en diferentes estados de análisis.
El primer estado de análisis para este caso es el desempeño por volcamiento, es decir, cómo se va a desempeñar el muro con estas dimensiones una vez se ve sometido a unas fuerzas tal que logren generar un torque que volque el muro de contención. Entonces, aquí hay variables de inserción y el muro de contención se ha administrado en secciones, ya que la principal virtud del muro que va a tener en contra de estas solicitaciones pues va a ser su propio peso, que derivan de las configuraciones geométricas que se le hayan insertado en esta fase inicial. Se hace un análisis de momentos contraprestantes y finalmente se valida, ya con solo la inserción de estas variables, se valida, y con base por supuesto a las solicitaciones calculadas en esta hoja, se valida si el esfuerzo, si los momentos, actuantes son mayores o menores que los resistentes. Esta relación analítica, ¿cómo se logra? Con base al factor de seguridad, que es la relación entre los momentos resistentes y los momentos actuantes. Es un cociente que se calcula aquí. La validación deriva de los diagramas y esquemas teóricos y normativos donde se dice que el factor de seguridad tiene que ser por lo menos 2. Para este caso pues nos arroja un valor de 40, ya que estamos usando valores de ejemplos y además aquí pues no tengo llena la hoja de cálculo. Para el caso de muros en voladizo trabajamos de la misma manera, pero la administración de los esfuerzos resistentes será distinta, ya que pues por supuesto físicamente y a nivel de la forma del muro de contención pues va a derivar en fuerzas y pesos de diferente configuración que era el estado de gravedad del muro de gravedad. Bien, vamos a hablar ahora de la parte del desempeño por deslizamiento. La parte del desempeño por deslizamiento la calcula la propia memoria de cálculo en función de los parámetros geotécnicos del suelo, sobre todo la parte de la cohesión, y en función de la zona y de la superficie que esté en contacto con el suelo. En este caso pues va a ser del ancho del muro de contención, eso también lo calcula la propia memoria de cálculo. Se dice que el factor de seguridad tiene que ser mayor a 1,5 para que se diga que cumple. Sí, con este valor uno valida que el muro de contención no va a fallar por deslizamiento. Y la validación más importante de todas, que es por capacidad portante. Para este caso utilizamos la teoría de capacidad portante del señor Meyerhoff, donde se utilizan diferentes factores de corrección, ya sea por carga, por forma y por profundidad. Entonces, con ayuda y con el soporte de los insumos definidos, que serían estos de acá, que también son obtenidos por la diferente información de la cual se ha dotado la memoria en los anteriores capítulos, pues la hoja de cálculo va a calcular cómo es el desempeño a nivel de capacidad portante del muro de contención. Entonces, las cargas o solicitaciones que se le imprimen al suelo derivan por supuesto de la densidad del muro, que se resume acá. Y aquí se calculan los factores de corrección para adoptar la ecuación de capacidad portante. Aquí se realiza el cálculo por la teoría de Meyerhoff y aquí se obtiene el insumo básico para validar si el muro funciona o no por capacidad portante, que es un factor de seguridad equivalente a 3. Entonces la carga o solicitación que se le está imprimiendo al muro de contención se triplica para que el muro sea capaz de soportar 3 veces esa solicitación y decir que no va a fallar por capacidad portante. Una vez haciendo este chequeo, pues ya se puede concluir un diseño óptimo del muro de contención, ya sea en estado de gravedad o en estado de voladizo. Muchas gracias.